Buenas tardes. La Asociación Colombiana de Universidades y su Red Nacional de Ascombienestar Universitario les da una cordial bienvenida a este webinar que abordará el tema Salud Mental en tiempos de pandemia como parte de un ciclo de videoconferencias que se está realizando por iniciativa de la Red Nacional de Ascombienestar Universitario. A continuación, la doctora Liliana Marcela Ochoa, directora de Bienestar de la Universidad de Antioquia y directora de la Red de Ascombienestar en el Nodo Antioquia, presenta un saludo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a quienes han hecho posible este encuentro, especialmente al doctor Toro que hoy nos acompaña, a todos los presentes igualmente gracias por su interés. Desde Ascombienestar Nodo Antioquia les saludamos deseando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes, así como sus seres queridos. No es un secreto para nadie lo que la actual emergencia sanitaria ha significado para el sector educativo, así como tampoco lo es el papel fundamental que han asumido las divisiones de bienestar universitario en todas las instituciones de educación superior del país. Tampoco podemos negar el impacto que las actuales circunstancias derivadas de las medidas sanitarias tomadas han tenido en nuestros estilos de vida. Y es por esto que un tema como el que abordaremos hoy es tan importante y de la mayor pertinencia para la labor que cada uno de nosotros desempeña en procura del bienestar de sus comunidades universitarias. Yo, sin más preámbulo, quiero entonces reiterarle mi saludo de bienvenida y gratitud al doctor Antonio Toro y a todos ustedes por su presencia. Espero que este encuentro sea del mayor provecho para cada uno y les permita potenciar sus capacidades institucionales, como lo decía hace un momento, para procurar una mejora en las condiciones de salud y bienestar de nuestras comunidades académicas tan sensibles y vulnerables en las actuales circunstancias. Bienvenidos todos, muchas gracias. Espero que disfruten mucho este encuentro y que nos posibilite a todos una mayor comprensión de las dinámicas complejas que se desarrollan alrededor de la salud mental en situaciones como la que actualmente vivimos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, Erika Cortés, representante de Ascondesarrollo Humano y Promoción de la Salud en el Nodo Antioquia, les da la bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Hoy los acompaño por invitación de Alexandra Velandia, quien es la coordinadora nacional de nuestra área temática. Queremos resaltar el trabajo que venimos realizando desde el Nodo Antioquia, tanto en el ámbito de salud mental hoy con nuestro invitado, como en el tema de habilidades para la vida y en el campo de compartir experiencias entre las diferentes instituciones de educación superior. Nuestro pleno están totalmente invitados, es el próximo 27 de mayo. El tema central va a ser ciberpsicología, pero tendremos también 3 experiencias relacionadas con teleasistencia prehospitalaria en salud mental, un comité que se formó en Bolivariana, en la Universidad Pontificia Bolivariana, en salud mental frente a esta pandemia, y la otra experiencia será el ITM frente a un programa que generaron que se llama Respira Bienestar, que es la unión de varios estamentos en el ITM muy interesantes. Queremos mencionar también el trabajo articulado con las áreas temáticas de deporte y cultura, que ya nos han venido acompañando en otros webinars y que también la semana pasada, no sé si algunos de ustedes participaron el viernes de la actividad de eSport, en el cual nosotros también los acompañamos con el tema de adicciones no químicas frente a algunas dudas que se pueden tener actualmente con este nuevo deporte. Nuestro trabajo en redes, seguir fortaleciendo nuestro principal propósito. Ojalá que ustedes encuentren en todas estas conferencias diferentes estrategias que puedan implementar en sus instituciones. Por mi parte, pues es un placer haber estado aquí acompañándolos. Espero que ustedes y sus familias se sigan cuidando y los esperamos el 27 de mayo que también nos acompañen en nuestro pleno. Muchas gracias, Erika. Iniciamos la conferencia Salud Mental en tiempos de pandemia y tenemos el gusto de presentar al conferencista invitado a esta sesión, doctor Antonio Toro Obando, médico psiquiatra, magíster en terapia de conducta, docente del Departamento de Psiquiatría y jefe de posgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bienvenido. Gracias. Un saludo muy especial para todos. Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla.
Sí, se está viendo mi... Bueno, Sí, perfecto. Un saludo muy especial para todos, como dijo Sergio, profesor de la Universidad de Antioquia del Departamento de Psiquiatría. Un saludo muy especial a las más de 150 personas que hoy nos están acompañando en esta charla. Sé que hay varios maestros acá viendo esta charla. Un saludo muy especial para ellos en su día. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia, muchas gracias a SPUN, a la Red de Bienestar Universitario, al Nodo Antioquia, el área del desarrollo humano. Muchas gracias a la profesora Marcela, a la profesora Erika y a todo el equipo de ASCUN que hacen posible esta charla. Cuando me invitaron a dar esta charla, obviamente, inmediatamente acepté porque es muy importante y es fundamental que empecemos a hablar del tema de salud mental. Y siempre lo ha sido, siempre hemos tenido un estigma grande con la salud mental y en los últimos años se ha venido hablando del tema con más facilidad y hemos visto la importancia de hablar del tema de salud mental. Pero ahora, cuando llega el tema del coronavirus, sí que es importante hablar del tema. Estamos frente a una epidemia que está ocurriendo dentro de una epidemia. Dentro del tema del coronavirus empiezan a aparecer un montón de trastornos y enfermedades mentales que si no hablamos del tema y no nos preparamos puede traer consecuencias igual o más graves que las que nos está trayendo el coronavirus. Entonces, muchas gracias a SCUN, a la Universidad de Antioquia por esta invitación y a ustedes por estar acá conectados, aprendiendo e informándonos y discutiendo, más que aprendiendo, discutiendo, porque creo que es un tema del que estamos aprendiendo día a día, pero hay que hablar y hay que aprender todos juntos de esto. A modo de introducción, sabemos pues que el coronavirus es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, afecta a todos los países, todas las razas, todas las edades, todos los grupos socioeconómicos. Primero nos dijeron que era una gripa, luego nos dijeron que solamente podía afectar a los adultos mayores, sabemos que afecta a todos los países, todas las razas y todas las edades. Y a raíz de esta pandemia, a raíz de este virus, empezaron a aparecer un montón de normas, un montón de cambios que tuvimos que hacer en nuestra vida y nos empezaron a hablar de la cuarentena obligatoria. No nos prepararon, esto fue súbitamente, se cerraron colegios, universidades, empresas, los gimnasios, los cines, los mercados, todo se fue cerrando súbitamente. Nuestra vida en un fin de semana cambió. Y miren este primer dato, para que lo dejemos para las preguntas y la discusión del final. Hay un artículo muy bueno, ahorita les comparto mi correo, está en un proyecto que se llama Muertes por Desesperanza o Muertes por Desespero, Deaths of Despair, no sé cómo será bien la traducción, desesperanza, desespero, en el cual estiman, oigan este dato, en Estados Unidos hay 87,000 muertos por coronavirus hoy. Y esta proyección que ellos hacen estima que va a haber 150,000 personas van a morir por enfermedad mental relacionada al coronavirus. O sea, se estima que va a morir más gente por enfermedad mental relacionada al coronavirus que por el propio coronavirus como tal, por el propio virus a nivel pulmonar. Esto puede cambiar. Esto es una estimación, esto no es fijo, son unas proyecciones que hacen, pero es importante saber que si no nos preparamos en salud mental, si no hacemos nada en el tema de salud mental, vamos a tener más muertes por la enfermedad mental relacionada al coronavirus. Y estas muertes principalmente son por abuso de alcohol, abuso de drogas, suicidio y hepatitis alcohólica. Entonces creo que es fundamental que estemos hablando del tema y ya vamos a desarrollar un poco lo que estoy tratando de decir. Devolvámonos un poco, ¿cómo empezó todo? Voy a hacer el recuento que cómo empezó para mí, yo creo que todos tenemos una historia distinta. Esto fue febrero, yo me acuerdo que estas fueron las primeras imágenes, nos llegaron unas imágenes de una ciudad, de Wuhan, que la gente estaba en cuarentena y que había una neumonía y pensamos que era algo por allá y que no nos iba a tocar. Este es el doctor Lee, es un oftalmólogo. Él en febrero, a final del año pasado, notó que varios pacientes estaban falleciendo por una neumonía parecida a la que les había tocado antes, el SARS, y lo comentó en sus redes, se lo comentó a sus amigos
5 personas murieron, una neumonía muy rara, no se sabe qué virus o qué bacteria es. Y la policía lo buscó y le dijo que se retractara y le hizo firmar un acta de que se iba a retractar. Luego él contrajo el coronavirus atendiendo a una paciente con glaucoma y falleció. Entonces ya empezamos a ver que la gente se estaba muriendo y que esto podría tener un impacto muy grande. Luego, febrero, nos empezaron a llegar imágenes de España, ya un poco más cercano. De pronto China lo veíamos muy lejos, pero España, conocemos gente en España, familiares, amigos, los medios, las redes sociales, un poco más cercano el idioma, y nos empezaron a llegar imágenes de España muy fuertes, donde los hospitales estaban colapsados, esas imágenes de los médicos, de las enfermeras, con las máscaras, con los trajes. Entonces nosotros empezamos a pensar, me acuerdo que en la universidad lo hablábamos, pero ¿esto es el ébola o esto qué es? Porque hay que poner estos trajes. Luego nos empezaron a hablar de las unidades de cuidados intensivos que no daban abasto. Luego nos empezaron a llegar imágenes de Italia, unas imágenes también igual de fuertes, donde nos decían que Italia no daba abasto, que estaba colapsada. Nos mostraban las imágenes de Bérgamo, de esta ciudad que colapsó, que la mayoría de sus ancianos fallecieron, pero aún lo veíamos lejos, hasta que llegó el primer caso a Colombia. Y bueno, es un caso, vino de España, bueno, cuidémonos. Y esto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y aún yo tengo esta imagen del 20 de marzo, viernes por la noche. Recuerdo que todos estábamos en la casa y aparece la imagen del presidente con todo el equipo de asesores, en el Instituto Nacional de Salud, estaba Scofame, el ministro de Salud, la OMS, y ya el presidente nos decía, Colombia entra en cuarentena. A partir del martes, Colombia entra en cuarentena. Y ahí sí empezamos a ver que el tema era serio, qué es esto de la cuarentena. Yo llegué el viernes de la oficina, yo no saqué los papeles, yo no saqué el computador, todos empezamos a tener un montón de angustias, un montón de preguntas. Y nos dijeron que los adultos mayores se tenían que quedar hasta el 31 de mayo, y eso lo veíamos como una cosa imposible. 31 de mayo, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser los adultos mayores? Nosotros nos vamos a quedar 15 días y no vamos a poder, ¿cómo van a ser ellos? Y nos venían las imágenes de España, donde empezaban a cantar en los balcones, donde empezaban a salir, donde empezaban a hacer ejercicio en la casa. Entonces empezaron a aparecer un montón de angustias, un montón de preocupaciones, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Ya no era una simple gripa como nos estaban diciendo. Podríamos morir. Nuestros padres, nuestros abuelos estaban en un riesgo aún mayor. Había un riesgo grande, hay un riesgo grande de muerte. La preocupación por el trabajo, la preocupación quizás más grande que podemos tener luego de la muerte. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con mi oficina? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Yo soy un trabajador, ¿será que me van a echar? Disminución de ingresos económicos. Algunas personas están siendo despedidas, otros les dicen no los despedimos, pero el salario baja un 25, un 30%, y empiezan a aparecer cifras muy fuertes. El porcentaje tan alto en Colombia de personas que trabajan de forma independiente, que dependen del día a día, dependen de lo que hagan en el día. Entonces, es de las preocupaciones que empiezan a aparecer, las preocupaciones por nuestros seres queridos. Nos tuvimos que separar de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros abuelos, por nuestros hijos, de un momento a otro nuestros niños, los adolescentes en la casa, sin poder salir a hacer ejercicio, sin poder estudiar, sin poder compartir con los amigos. Muchas personas que vivían solas y que el trabajo, su vida social era su forma de mantener la socialización, se vieron encerradas. Aparece una sensación muy fuerte de soledad. Y conversando con amigos, colegas, muchos médicos, por el temor a infectar a sus familias, por el temor a infectar a sus padres, se fueron de la casa, se fueron a vivir solos. Entonces aparece una sensación fuerte de soledad. Otro temor muy grande, temor a ser excluido, donde me dé la enfermedad, donde no me dejen seguir viviendo en esta casa. Y empezaron a aparecer médicos y colegas nos decían, hombre, yo vivía en una casa, arrendaba un cuarto y la señora me sacó porque yo soy médico.
o empezaron a aparecer esas noticias tan tristes, el médico en Bogotá que le escribieron, que lo amenazaron, que se tenía que ir de allá. Entonces empezó un temor por la exclusión, no solo por si me da el coronavirus, sino por la profesión que yo hago. Empezaron a aparecer las imágenes de las enfermeras que no dejaban entrar a los supermercados, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a aparecer un montón de temores, un montón de angustias, un montón de dificultades reales súbitamente, porque esto fue un fin de semana, o sea, eso fue el 20 de marzo y súbitamente empezó a aparecer toda esta dificultad, todos estos temores que empezaron a cambiar nuestra calidad de vida. Y este tema tan importante para el tema de hoy, ya que estamos acá en Ascun, ¿qué pasó con nuestras universidades? Súbitamente los campus cerraron, nadie más puede entrar al campus universitario, apareció incertidumbre, tristeza, en algunos casos fatalismo. Yo hablo con los estudiantes y me dicen, profe, casi no paso a la universidad y ya está cerrada. Profe, ¿esto cuándo va a parar? Me dijeron que eran 15 días, luego que en otros 15, luego me hablaron de agosto, luego me hablaron de diciembre, luego que 2 años, ayer salió la OMS que este virus nos va a acompañar, entonces empieza a aparecer un fatalismo muy grande, un futuro incierto, y este dato aplica mucho para las universidades, sobre todo en las capitales principales, al menos en la Universidad de Antioquia, casi la mitad o la mitad de nuestros estudiantes no son de Antioquia. Entonces muchos estudiantes se quedaron atrapados en Antioquia, en sus pequeños cuartos, en sus casas, en sus habitaciones, y la familia se quedó por fuera, eso generando pues toda la angustia y todas las dificultades que esto trae. También muchos estudiantes que están haciendo sus prácticas, sus rotaciones, nos dicen, profe, yo no puedo ir a la casa porque es que yo vivo con mi abuelo. Entonces también hay que distanciarnos, hay que aislarnos. El tema de las becas, sí, es que yo estoy becado, pero yo tengo que terminar X fecha, o yo tengo que llevar un certificado de que estoy haciendo la práctica, y si no, no me dan las becas. Todas estas dificultades empezaron a aparecer. El tema de la conectividad, un tema muy complejo, porque entonces todas las universidades nos pasamos para la conectividad, empecemos a dar clases por la conectividad, pero bueno, no todo el mundo tiene conectividad, no todo el mundo tiene equipos, es muy complejo. Y el que tiene conectividad también pasa trabajos, porque la conectividad de la casa no estaba acostumbrado a que el papá estuviera en teletrabajo, la mamá en teletrabajo, el hermanito en teletrabajo. Entonces, la red también ha presentado problemas. Todo esto nos genera obviamente mucha angustia. Y las universidades haciendo un esfuerzo gigante, los profesores haciendo un esfuerzo gigante, pero admitiendo que también estamos en un territorio desconocido. Y es una de las invitaciones, yo sé que nos están viendo muchos estudiantes, esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Esto no es un trabajo de la universidad sola. Y a las universidades y a los profesores, pongámonos en los zapatos de los muchachos. La conectividad, el equipo, el poder conectarme, el tener que estar conectado, pero ayudando en la clase de mi hermanito, ayudando en los oficios de la casa, ayudándole a mi papá, ayudándole a mi mamá. O sea, yo creo que aquí el tema de la empatía es fundamental, tanto de los profesores como de los estudiantes, pero creo que nos está enseñando. Uno va viendo cómo van cambiando los discursos, cómo se van pactando cosas y se está viendo como un buen avance en el tema de esta educación virtual que ha sido tan difícil. Para las personas que trabajan en el ámbito universitario, para los profesores, para los estudiantes, una recomendación muy grande. Este es un pequeño manual de estrategias para enfrentar o cómo sobrevivir en el área educativa con los estudiantes en este momento con el coronavirus. Al final les voy a presentar les dejo mi correo y el que quiera le envío este documento que da unas estrategias muy buenas y muy claras para las personas que trabajamos en educación de cómo trabajar con los estudiantes en estos momentos. Es un documento muy recomendado. Tenemos unos grupos vulnerables, unos grupos que tienen más dificultades, que han sufrido más con este tema. Obviamente los niños acostumbrados a correr, los niños acostumbrados a jugar, los niños a socializar, y de un momento a otro se están viendo en la casa, no pueden salir, no los dejan, las unidades cerraron los jueguitos de los niños, no pueden jugar con los amiguitos. De un momento a otro les dijeron, venga, pues ese va a conectar a una clase, pero tiene que hacer lo que diga la clase.
pero no puede tocar, no puede jugar, no puede sudar, una población que ha sufrido mucho. Y creo que es un debate que se está empezando a dar y que lo tenemos que dar. ¿Qué va a pasar con los niños? Si estamos midiendo el impacto de tener los niños en la casa. Sé que es una población de riesgo porque nos trae el virus a la casa y otros virus, pero yo creo que hay que empezar a debatir esto. Uno ya empieza a ver que se está debatiendo y salen artículos serios de, bueno, ¿cuál es el impacto de dejar los niños en la casa? Eso lo tenemos medido. Muy interesante ese tema. Los adultos mayores, primero se quejaron que no los llamaran más los abuelitos. Los adultos mayores están sufriendo, están angustiados, están encerrados. Su vida social, sus amigos, su trabajo, su familia, sus hijos, sus nietos. También se está dando el debate. Ahora nada más antes de empezar esta charla estaba leyendo, creo que en Semana, y ya estaban hablando del tema de, bueno, los adultos mayores no nos están violando los derechos, sino nos están poniendo más normas que al resto de la población. Sé que fue una medida importante, se necesitaba, se necesita, porque es la población que más riesgo tiene, pero también tenemos que dar el debate de, bueno, cuánto tiempo o qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Las personas con discapacidad, las personas con demencia, con enfermedades demenciales de cualquier tipo, hay que estar constantemente explicándoles, diciéndoles, no quieren quedarse en la casa, quieren salir, no se están lavando las manos, no se ponen el tapabocas. Entonces es una población con mucha dificultad. Obviamente el personal de salud, todos los médicos, las enfermeras, todas las personas que trabajan en los hospitales son un grupo vulnerable, tienen más exposición al virus. Fueron muy impactantes las noticias de los primeros médicos que fallecieron, que nos dimos cuenta que el virus era real, que estaba acá y que había una población de mucho riesgo que era el personal de salud, con unas campañas de apoyo muy grandes, pero a la vez encontramos que en algunas partes los rechazan, que en algunas partes no los dejan montar en los ascensores, etcétera. Entonces son grupos vulnerables muy fuertes, no solo por el coronavirus, sino por el estrés y la angustia que llevan en el día a día. Y las personas con trastornos mentales, se les suma la angustia, se les suma la tristeza, se les suma la dificultad para una cita, la dificultad para una fórmula, la dificultad para un medicamento de control. Entonces son una población de riesgo muy grande que tenemos que tener en cuenta. Esta gráfica es para resumir la importancia de la charla de hoy. El tema de las enfermedades mentales en las pandemias se conoce como la cuarta ola. Yo creo que en este momento estamos entre la primera y la segunda ola en el país. ¿Cómo así? Nos estamos cuidando. Bueno, no pasó la primera ola fuerte porque por la cuarentena, yo no estoy diciendo, y quiero que esto quede claro, que la cuarentena no sea adecuada. Yo creo que fue adecuada. Yo creo que permitió concientizarnos a todos de que esto era una situación seria, del autocuidado, del lavado de manos, permitió que los hospitales se prepararan, permitió que se adecuaran, permitió que nos entrenáramos en los hospitales. Entonces, la primera ola, ese colapso no se ha visto, esperemos que no se vea en nuestro... Y se nos va a venir una tercera ola de enfermedades crónicas que tampoco están siendo atendidas, que se nos van a complicar. Entonces es un tema complejo porque encerrémonos, pero los enfermos agudos, los que se están enfermando, ¿qué hacen? Y los crónicos que ya están enfermos, ¿qué hacen? Y el impacto que esto va a tener en nuestra salud mental, ya lo decía al principio, en Estados Unidos se estima que 150.000 personas podrían morir por enfermedad mental relacionada al COVID. Entonces tenemos que tener en cuenta esta cuarta ola. Y miren, esta cuarta ola no solo es la parte mental, esto es un tema que no es solo de salud, es un tema de sociología, es un tema de economía, es un tema de salud pública. Viene la crisis económica, el desempleo, la pobreza, y un tema tan difícil en nuestro país como es el tema de la desigualdad, se va a ver mucho más, con mayor impacto. Entonces, nos tenemos que seguir preparando y por eso agradezco esta charla, porque no es solo el coronavirus y no es solo el virus, sino es todo el impacto que viene y cómo nos estamos preparando. Porque creo que para esta primera ola nos preparamos muy bien, no estamos colapsados, para esta fecha estaríamos colapsados, pero nos tenemos que empezar a preparar para las otras olas. Por eso agradezco mucho que estemos hablando de este tema.
Se sabe por estudios en otras epidemias, en otras pandemias, que se aumenta la incidencia, o sea que se van a aumentar los casos nuevos de trastornos ansiosos. Recordemos que la ansiedad es una emoción básica que todos tenemos, es una emoción necesaria, la ansiedad es necesario que nos preocupemos, es necesario que nos angustiemos, es necesario que estemos pensando qué vamos a hacer y que nos preparemos, es necesario que tengamos temor para que nos lavemos las manos, para que nos pongamos el tapabocas. La ansiedad no es mala, pero hay un grupo de personas que la ansiedad le empieza a jugar en contra, que todo se le vuelve un problema, que todo es más difícil. Esto empieza a alterar el sueño, esto empieza a alterar el apetito, aparece la irritabilidad y empiezan a aparecer un montón de síntomas de rumiación. Como me decía un paciente, tengo el hámster corriendo en la cabeza, alborotado. Empezamos a pensar y a pensar y a pensar. Y empezamos a ser muy catastróficos, muy negativos. Y la ansiedad tiene una hermanita muy complicada que se llama la depresión y tiene una hermanita muy complicada que se llama el alcohol y las drogas. Entonces también pueden aparecer los síntomas, trastornos depresivos. También es normal estar tristes, estamos haciendo duelos, así no se nos haya muerto nadie, estamos haciendo duelos. Teníamos una vida que cambió, teníamos una rutina, íbamos al trabajo, íbamos a la universidad, tomábamos tinto aquí, comíamos acá, charlábamos acá, hacíamos ejercicio acá. Todo eso cambió. Entonces estamos haciendo un montón de duelos. Es normal que estemos tristes, es normal que estemos angustiados, pero hay un grupo de personas que esta tristeza, esta pérdida de energía, esta pérdida del disfrute, va cogiendo ventaja, empieza a alterar también nuestro apetito, empieza a alterar nuestro sueño, también aparece irritabilidad y empezamos a pensar de una forma muy negativa. Empezamos a ver el futuro incierto, aparece la desesperanza, pueden aparecer ideas de muerte. Ahí es cuando es importante consultar con los especialistas en salud mental. También aparecen los trastornos relacionados a la angustia, al estrés, al trauma. Y es que este tema del coronavirus y este tema de la cuarentena tiene un comportamiento muy parecido al del trauma. ¿Por qué? Fue un evento súbito que pone en riesgo nuestra vida, pone en riesgo nuestra integridad, pone en riesgo la vida de nuestros familiares. Súbitamente estamos pensando diariamente que es que nos podemos morir y aparecen tres características muy importantes. Empezamos a evitar, tenemos la ansiedad disparada, que llamamos hiperactividad, y empezamos a pensar todo el día en el tema. Y no hablamos de otra cosa, y el WhatsApp no nos habla de otra cosa, y no nos llegan mensajes de otra cosa. Cuando nosotros tenemos un trauma fuerte que impacta nuestra vida, eso es un desencadenante muy importante en salud mental. El principal desencadenante en la salud mental es el haber tenido un trauma fuerte. Y este tema del coronavirus, este tema de la cuarentena, estos cambios tan súbitos, cumplen todas las características de un evento traumático. Entonces eso puede ser un disparador muy grande de enfermedad mental. Y otra de las principales complicaciones que, como les decía, se estima que sea una de las principales causas de muerte relacionadas con el coronavirus, es que se aumenta el abuso de alcohol y el abuso de sustancias. Eso se ha visto en otras epidemias, en otras pandemias, y tristemente se está viendo ahora y tiene un impacto totalmente negativo. Y fuera del trastorno depresivo, fuera del trastorno ansioso, fuera del trastorno por trauma, empiezan a aparecer terminologías nuevas. Ya nos hablan de la fatiga por Zoom. Y es que súbitamente también cambió nuestra forma de trabajar. Estábamos acostumbrados a ir a la oficina, a ir a la universidad, a ir al trabajo, y ya nos están diciendo, no, venga, es que la reunión es por Zoom o por Google Meet, y luego de esta reunión sigue otra y sigue otra, pero tenemos que estar en la clase con el niño, pero tenemos que hacer el almuerzo, pero tenemos que barrer, pero tenemos que trapear. Entonces aparece el término de fatiga por Zoom, donde ya empiezan a aparecer un montón de recomendaciones de manejar unos horarios adecuados, no pongamos reuniones cerca a la hora de almuerzo, respetemos los horarios. Ayer leía en las redes sociales a una directora de una universidad que lo decía medio broma, pero con toda la razón.
empecemos las reuniones a las 15, para que tengamos tiempo de estirarnos, descansar, ver cómo van las tareas del niño, voltear la arepa, etcétera, y poder volver a la reunión, porque en serio que esto nos está afectando, la fatiga por Zoom. Y apareció otro término, la fatiga por la cuarentena. Este soy yo. Mi esposa bajó al parqueadero de la unidad y yo no me di cuenta y me tomó esta foto el segundo día de la cuarentena y era la fatiga por la cuarentena. De un momento a otro nos quedamos encerrados y todo cambió como yo les estaba diciendo. Aquí hay una discusión muy importante que se está empezando a dar en el mundo y en el país y creo que la tenemos que dar, y es: cuarentena, la necesitábamos, pero ¿hasta cuándo? Y si es una medida tan eficaz. Me explico. Cuando en los 80 llegó el VIH, en los 80 llegó el SIDA, la epidemia del SIDA, ahí mismo empezó a salir una campaña de no hay cero relaciones sexuales, abstinencia. Obviamente esta campaña falló. Las campañas de abstinencia total fallan. Salió un documento donde decía cómo tener relaciones sexuales durante esta epidemia. Fue un documento muy criticado, pero en últimas ese documento terminó teniendo la razón. Usted va a seguir teniendo relaciones sexuales, pero cuídese, póngase el condón, cuidado con las parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, hay un artículo muy interesante en una revista americana de Atlantic, donde hablan ya de este tema y donde lo ponen en discusión y donde nos dicen cualquier abstinencia total fracasa. Tenemos que empezar a hablar de algunos cambios para evitar la fatiga por la cuarentena. Entonces, para evitar la fatiga por la cuarentena, vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar. Vamos a hacer una pausa que nos propone Ascun y en 5 minutos volvemos para evitar la fatiga por el Zoom. Muchas gracias, doctor. Así termina la primera parte de la conferencia. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas a través del chat de la plataforma. Ahora, Mauricio García, integrante de la Comisión Técnica de Ascundeporte y Actividad Física del Nuevo Bogotá, nos presenta algunas de las acciones que viene desarrollando Ascundeporte desde la virtualidad. Bueno, a todos muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar, espero que gocen de muy buena salud, al igual que sus familias. Muchas gracias, Antonio, por esa gran explicación que nos abre un poco la atención a lo que está pasando. Desde Ascundeportes estamos muy preocupados y muy pendientes del bienestar de los estudiantes y de la comunidad en general. Hemos continuado con la implementación de actividades a través de las diferentes plataformas, bien lo dice ya la conferencia, pues la submanía, ahora todos estamos con Zoom y las reuniones, pero nosotros hemos continuado realizando actividades que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Nos hemos preocupado por esa interacción constante que en estos momentos es tan esencial y que nos permite pues salir un poco de la rutina de estar en la casa. Todos los nodos estamos trabajando articuladamente para poder brindar a los miembros de la comunidad educativa de las diferentes instituciones actividades muy llamativas, muy pertinentes, que sean de acompañamiento y de construcción de calidad de vida en estos momentos. También pues estamos analizando las diferentes propuestas, actividades que se puedan realizar de forma virtual, torneos, encuentros que sean un distractor frente a estos factores de la continuidad y del tema de la presión y del aburrimiento que hemos tenido todos en estos momentos, y más nuestros estudiantes deportistas y tal vez no deportistas que estaban acostumbrados a salir, a compartir, a tener unos espacios de interacción que en este momento son difíciles. Pero positivamente hemos encontrado una respuesta muy acertada y muy asertiva de parte de nuestros deportistas y de nuestra comunidad, en la cual han participado en todas las ofertas que hemos tenido de actividad física, de deporte, actividades complementarias a su bienestar y que busquen también integrar a la familia. Algo importante que nos ha ocurrido en este momento es que esas actividades que hemos propuesto para los estudiantes también las hemos extendido para las familias de los estudiantes que están en las casas y también para las familias de los funcionarios, de los trabajadores, de los docentes, para poder tener un impacto muy positivo en todo el núcleo familiar que se encuentra reunido en la casa por las diferentes circunstancias que nos abordan. Ahora los invito, por favor, a que hagamos una pausa activa, a que nos vinculemos un poco a este cambio de estar ahorita sentados frente a la pantalla. Pongamos atención al video que hemos diseñado para que ustedes puedan implementarlo en sus diferentes actividades, su familia, sus hijos, los miembros de su comunidad educativa, y puedan así tener una pausa activa dirigida y que sea muy pertinente en estos momentos de cuarentena y de quietud obligada.
Gracias. Estos ejercicios de gimnasia cerebral sirven para trabajar nuestros hemisferios cerebrales, trabajan la motricidad fina, la motricidad gruesa, trabajan la coordinación y son actividades que conectan nuestras emociones. Vamos a empezar con un ejercicio muy fácil, muy básico. Vamos a levantar las manos a la altura más o menos de los hombros y con la mano derecha voy a hacer un puño y la otra mano a la izquierda va a permanecer abierta. Lo que vamos a hacer es este cambio. Lo estoy haciendo despacio. La idea es que ustedes lo realicen de la manera más rápida posible. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a agregar una variante. ¿Cuál va a ser esa variante? Que la mano que está en puño va a sacar el dedo pulgar. ¿Ok? Arranquemos. 1, 2, 3, 4 y 5. La idea de ese ejercicio es que lo haga de 1 a 10 y que la velocidad de la ejecución pues aumente. Vamos a ver. Vamos a practicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Espero que les esté gustando. Vamos a hacer otro. Siguiente ejercicio. Levanto mi mano derecha y sencillo voy a hacer con el dedo pulgar 1, 2, 3, 4 y vuelvo y abro la mano. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, abro la mano. 1, 2, 3, 4, abro la mano. ¿Ok? Sencillo. Ahora vamos con la izquierda. Igual, 1, 2, 3, 4, abro la mano. 1, 2, 3, 4, abro la mano. Básico. Sé que ustedes todos son pilos y lo van a hacer. Pero vamos a agregar. Lo vamos a hacer con las dos manos. ¿Ok? Arranquemos. 1, 2, 3, 4, abro la mano. 1, 2, 3, 4, abro la mano. 1, 2, 3, 4, abro la mano. Sencillo. La idea del ejercicio, obviamente, lo que les dije inicialmente, trabajar los dos hemisferios, pero si quiere practicarlo con la persona que está a su lado y retarse con él, a ver quién lo hace mejor y quién lo hace más rápido, obviamente va a ganar el que menos equivocaciones tenga. Lo repito, miren, 1, 2, 3, 4, abro la mano, 1, 2, 3, 4, abro la mano, 1, 2, 3, 4, abro la mano. ¿Bien? Tercer ejercicio, sencillo. Mano derecha, toma la nariz, preferiblemente con estos dos dedos, toma la nariz, mano izquierda, oreja izquierda. Doy palmada aquí, mano izquierda a la nariz, mano derecha a la oreja. ¿Básico? Muy bien. Ahora vamos a aumentar la velocidad de ejecución. Arranquemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Fácil? Muy bien, espero que les esté resultando fácil y ameno estos ejercicios. Muy bien. Siguiente ejercicio. Con mi mano derecha voy a hacer este movimiento. Lo voy a repetir unas 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Fácil. Y con la mano izquierda voy a hacer este movimiento. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, sencillo. Ahora los voy a unir los dos. 1, 2, 3, 4, 5. Los quiero ver cómo les funciona. ¿Listo? Espero que les esté gustando. Vamos con el último ejercicio. Básico. Voy a hacer con las manos cruzadas. Voy a tocar mis orejas. Para este sí necesito que se coloquen de pie. Voy a cruzar mis orejas. Voy a cruzar mis manos. Mano derecha a la oreja cruzada. Mano izquierda a la oreja cruzada. Hago una sentadilla, subo y lo que hago es cambiar rápidamente. Hago la sentadilla, cruzo, cambio, cambio, cambio. 5 vecesitas, de la forma más rápida que lo pueda hacer. Cuenta de 3. 1, 2, 3, dale. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, espero que les hayan gustado estos ejercicios, aunque son cortos, pues son ejercicios que nos potencian mucho nuestra parte cerebral. Yo sé que todos ustedes son unos duros para la parte física y la parte de acondicionamiento y son especialistas en sus deportes. Espero que les hayan gustado estos ejercicios. Un abrazo fraternal de parte de la Universidad Piloto y vamos a salir de esta, juntos entre todos. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias a Mauricio. Continúa entonces la segunda parte de la conferencia, Salud Mental en Tiempos de Pandemia, por el doctor Antonio Toro Obando. Bueno, muchas gracias. Sergio, ¿me confirman ahí están viendo la pantalla? Sí, señor, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, la idea era pues evitar la fatiga por Zoom. Espero que se haya logrado el objetivo. Entonces quería ya en esta segunda parte de la charla decir algunas recomendaciones que nos pueden ayudar en este tema de la cuarentena, en este tema de la pandemia, para que las discutamos y lo que podamos adaptar en nuestra vida lo hagamos. Algunas recomendaciones generales. Primero, buscar en información en fuentes confiables. Creo que es la primera epidemia con Twitter, la primera epidemia con Instagram, la primera epidemia con Facebook. Y el lado positivo, como las redes sociales, es que nos han informado, pero a veces nos intoxica la información y nos llegan un montón de teorías y de hipótesis que lo que hacen es angustiarnos y un montón de opiniones. Entonces, la primera recomendación es buscar información en las fuentes confiables. Las redes del Ministerio de Educación diariamente están dando información adecuada, recomendaciones y los informes de cómo va la pandemia en nuestro país. Las páginas de la Organización Mundial de la Salud, la página del Instituto Nacional de Salud es una página donde está de una forma muy clara todos los datos gráficos por edades, por ciudades, de cómo está el tema. Entonces yo creo que la primera recomendación es que busquemos la información en fuentes confiables. Y una recomendación muy importante es que hagamos esta búsqueda 1 o 2 veces al día, porque algunos pacientes me lo manifiestan y son cada 30 minutos, cada 20 minutos viendo información y aquel dice que es una teoría de que es un virus que crearon en un laboratorio, aquel dice que no, que es para vendernos una vacuna, y aquel dice, y empiezan a aparecer un montón de informaciones que lo que hacen es generarnos mucha angustia. Y una recomendación muy importante, las páginas de las universidades también tienen información muy buena, una educación para pacientes, para el equipo médico, que ha sido muy buena y de una calidad increíble. Yo les recomiendo la que yo conozco muy bien y donde he trabajado con algún material, y es la de la página de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde es saludando.medicina UDA, donde en esta página encontramos información muy clara para la comunidad, información de salud mental, y hay una información muy buena para profesionales de la salud. Y cuando le damos clic a salud mental, hay unos temas muy claros, en un lenguaje muy claro, pero muy bueno, donde nos hablan de todos los temas que pueden afectar nuestra salud mental en esta época de pandemia. El duelo, las reacciones emocionales en una crisis, qué debemos saber de salud mental, qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad mental, cómo me puede afectar. O sea, es una información de la universidad muy buena que se las recomiendo, donde pueden encontrar información de primera mano hecha por los profesores de la Universidad de Antioquia. Algunas recomendaciones generales para la comunidad. Otras recomendaciones, perdón, limitar el tiempo de búsqueda, como les decía, poner un horario de búsqueda, no estar todo el día buscando información del coronavirus, establecer unas rutinas. Con los niños es muy importante, con los adolescentes es muy importante, porque nos vamos metiendo en una rutina y en una no rutina, y vamos trabajando al ritmo que vayan apareciendo las cosas, y algunas personas me dicen que ya pasan 3, 4 días sin bañarse, sin afeitarse, sin arreglarse. No, yo creo que tener una rutina de ejercicio, una buena alimentación, no nos tenemos que poner la ropa que nos poníamos para la oficina, pero sí estarnos cambiando la ropa, una ropa cómoda. Esto nos puede ayudar bastante. Para el adulto mayor, estarle dando una información clara, una información sencilla sobre todo lo que está pasando, evitar el uso de alcohol, evitar las drogas. Algunos pacientes traten de buscar un alivio en las tardes y me dicen, es que ya estoy tomando como más vino y me estoy tomando más rones. El tema del alcohol y las drogas coge ventaja y no nos damos cuenta. Entonces es mejor evitar en estos momentos estas dificultades, y recordemos que estamos en un aislamiento físico, pero no es un aislamiento social.
démosle un buen uso a las redes sociales, démosle un buen uso a los equipos, a los celulares, mantengamos un contacto muy estrecho con nuestros familiares, amigos, con nuestros compañeros de trabajo, porque el aislamiento es físico y no social. ¿Hay algún grupo de personas? El tema de aislamiento y cuarentena es un tema que se trabaja como si fuera el mismo, pero cuando yo pongo aislamiento son las personas que tienen que aislar. Cuarentena estamos todos, pero hay un grupo de personas que por estar infectados o por tener riesgo, por haber tenido un contacto, tienen que aislarse completamente. Yo creo que es muy importante que estas personas entiendan que ese sacrificio que están haciendo están salvando vidas. Estamos frente a un virus que se contagia muy fácil, que se contagia muy rápido, y el hecho de, si yo tuve contacto con alguien, así yo no tenga síntomas y me están diciendo que me aísle, al yo hacerlo estoy salvando vidas, porque puede que a mí no me haga nada, pero ese virus le puede dar al señor que se montó conmigo en el ascensor y puede desencadenar toda la reacción pulmonar que puede tener unas consecuencias fatales. Entonces es muy importante entender que si yo me aíslo estoy salvando vidas, lo mismo las rutinas, los horarios, el poder de los hábitos, como dice un libro que les recomiendo, el poder de los hábitos es muy importante para mantener nuestra adecuada salud mental. Expliquémosle a los hijos, contémosles qué es lo que está pasando. En redes sociales circula mucha bobada, pero también circulan cosas muy interesantes. Hay unos libros muy lindos para los niños sobre qué es el coronavirus, qué es este tema de la cuarentena, donde los niños disfrutan viendo esos libros y pueden ayudar bastante. Tratemos de mantener la calma delante de los niños. Los niños son muy perceptivos, los niños no aprenden por lo que les decimos, sino por lo que están viendo. Ellos son muy perceptivos y si nos ven todo el día angustiados, irritables, discutiendo, pues eso es lo que están absorbiendo. Y si usted siente que los síntomas depresivos y ansiosos, que como dije ahora, son normales, son reacciones normales que estamos sintiendo todos, pero ya están alterando su calidad de vida, es importante buscar ayuda por un profesional. Hay un grupo vulnerable, el personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, instrumentadores, todas las personas que trabajan en salud, que es un grupo muy importante. Estas personas deben tener un acompañamiento en salud mental constante, así no estén con síntomas, porque es una población de mucho riesgo que está sometida a mucho estrés. Esta población debe tener un adecuado descanso, alimentación y ojalá actividad física. Deben sentir mucha seguridad, las instituciones les deben proporcionar instrumentos adecuados de protección, que cuando estén frente a un paciente sospechoso tengan toda la tranquilidad de saber que están con los instrumentos adecuados, con la careta adecuada, con la mascarilla adecuada, para poder hacer su trabajo de una forma más tranquila. El personal de salud, no perder el contacto con familiares y amigos, y aquí sí que es importante evitar el consumo de alcohol y evitar el consumo de drogas. Como les decía, otro grupo importante, los pacientes con enfermedad mental de base. Es un grupo de riesgo muy importante donde debemos asegurar la continuidad de la atención. Acá el tema de la telemedicina, la telepsiquiatría, juega un papel fundamental porque los pacientes requieren una atención continua, no solo en psiquiatría, en todo, pero como el tema hoy es salud mental, pues obviamente mantener la atención por la telemedicina. Recuerden que los pacientes muchas veces no necesitan subir la dosis de la pastilla, sino subir la dosis del médico. Los pacientes necesitan hablar con su médico, con su psiquiatra, con su psicólogo. Entonces mantengamos el contacto por las redes, mantengamos las citas, no perdamos el control con ellos, que no falte el medicamento a los pacientes que toman medicación. Hemos tenido algunas dificultades por la continuidad, por la no entrega de medicamentos, por el formulario de control que no les llegó. Hagamos hasta lo imposible porque no les falte el medicamento a los pacientes que lo requieren, que puedan hacer sus exámenes de sangre, perdón por el error de ortografía. Y hay un grupo importante de pacientes que están hospitalizados, residencias donde viven pacientes con enfermedad crónica, centros de rehabilitación, donde son grupos de riesgo muy grandes. Uno de los grupos más grandes en Estados Unidos en este momento que están en el pico de la enfermedad y en Italia eran estos grupos, estos hogares geriátricos, estos hogares de adultos mayores donde cuando llegaba el virus infectaba muy fuerte y era una población de riesgo donde las tasas de mortalidad aumentaban mucho. Entonces son centros que deben tener unos protocolos muy estrictos de atención, primero de prevención y luego de atención. Esta es una gráfica que yo utilizo mucho cuando hablo de depresión y ansiedad a los alumnos en la universidad, pero la quise traer hoy
porque yo creo que el tema de la salud mental lo tenemos que despsiquiatrizar. Yo sé que esa palabra no existe, pero ustedes me entienden. Tenemos que dejar de pensar que psiquiatría es salud mental. La salud mental tiene muchos componentes y estos son algunos donde yo le digo a los estudiantes, cuando estemos frente a un paciente, tenemos que tener una visión amplia y dejar de pensar en azul, que es muy importante y que para algunos pacientes puede ser lo más importante, pero yo siempre invito a pensar. Les decía que esta gráfica es una gráfica que yo utilizo mucho en las clases en la universidad cuando hablo de enfermedades mentales. La traje hoy y la traje porque quiero que despsiquiatricemos el tema de la salud mental. Siempre que hablamos de salud mental pensamos en psiquiatría y psiquiatría es una parte nomás de una adecuada salud mental. Yo quiero que cuando hablemos de salud mental tengamos una visión amplia y estemos pensando en todos los componentes que hacen una buena salud mental. Entonces, siempre que nos hablaban, cuando nos están formando como médicos o enfermeras o psicólogos, nos hablaban de salud mental, ahí mismo nos meten para la parte azul, biológica, fuerte, medicamentos. No, cuando estemos hablando de salud mental tenemos que empezar por la parte roja, estilos de vida saludables. Y como estamos en este momento en una etapa que es un factor de riesgo para enfermedades mentales, tenemos que trabajar todos unos estilos de vida saludables. Ejercicio, una actividad física diaria previene enfermedades crónicas, incluyendo las enfermedades mentales, una adecuada dieta, disminución del tabaquismo, evitar consumo de alcohol y tener un adecuado patrón de sueño. Luego siguen los factores sociales, factor fundamental para nuestra salud mental. La principal causa de aumento de alcohol, de aumento de drogas y de suicidio en las épocas de epidemia es no tener un empleo o un trabajo significativo. Entonces tenemos que pensar en eso. No podemos, como les decía con el ejemplo del VIH, no podemos hablar de abstinencia total en el VIH, no podemos hablar de una cuarentena total. Sé que era importante, sé que la hicimos, sé que sirvió para prepararnos, pero estamos afectando la salud mental de nuestras personas. Entonces, para nuestra salud mental, el componente social es fundamental, la relación con los demás, la relación con nuestros amigos, la relación con nuestros compañeros, el trabajo. El tema de la cuarentena en las redes sociales lo han puesto en una dicotomía que no debemos mirar esto así. Cuarentena y economía, salud y economía. Yo creo que esto no lo podemos mirar blanco y negro. Tenemos que ver grises ahí. ¿Por qué? Porque es que podemos hacer cuarentena, ya la hicimos, pero debemos cuidar esta parte social que es tan importante, y es que uno no trabaja solamente por tener el dinero para vivir. Uno cree que es por eso, pero en realidad uno trabaja porque eso tiene un significado para uno. Uno le está sirviendo a las demás personas, uno le está ayudando a las demás personas. Uno con su trabajo está trascendiendo, está haciendo otras cosas. Entonces el tema de la parte social es fundamental para una adecuada salud mental. Luego en la parte verde, en la parte azul, hay algunos pacientes que tienen un mayor impacto en su salud mental, donde ya entrarían a requerir un acompañamiento por psicología, un acompañamiento por una atención primaria en salud y, si es del caso, un acompañamiento por psiquiatría y, si es del caso, un medicamento. Resumen, esta gráfica la traigo para decirles e invitarlos que cuando hablemos de salud mental empecemos a pensar en estilos de vida saludable, en nuestra vida social y por último pensemos en la psiquiatría. Un ejercicio que yo los invito a hacer. La psicología cognitiva nos habla mucho de los pensamientos automáticos. La psicología cognitiva nos dice mucho, no es lo que ocurre en la vida, es la interpretación que uno le da a las cosas. El hecho de que uno piensa algo no quiere decir que sea cierto. Y yo sé que hay una situación seria, yo sé que hay una situación real que nos está generando angustia. Pero ¿qué tanto hay aquí de pensamientos que nos están dando látigo? ¿Qué tanto hay de catastrofización? ¿Qué tanto hay de blanco negro? ¿Qué tanto estamos ahí en los extremos? ¿Qué tanto estamos razonando con las emociones? Es muy importante que nos hagamos este ejercicio, porque todas estas reacciones emocionales, los cambios en el comportamiento, el abuso de alcohol, el abuso de droga, las crisis de angustia que nos están dando, muchas veces no son por el coronavirus, ni por la pandemia, ni por la cuarentena, muchas veces son por nuestras angustias, nuestros pensamientos, que de pronto nos dan mucho látigo.
vuelvo y repito, es normal que estemos angustiados, pero hay veces nuestra cabeza lo magnifica un poco. Hagámonos esta pregunta durante estos días: ¿qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué está pasando por mi mente constantemente? Cuando estemos bien angustiados, cuando estemos desesperados, ¿qué está pasando por nuestra cabeza? Y la psicología cognitiva nos pone unos ejemplos. Cuando estamos angustiados, aparecen estos pensamientos: todo es malo, nada es bueno, no tenemos grises, tenemos una visión muy catastrófica del mundo, tendemos a etiquetar las cosas, a todo le ponemos ya la etiqueta de fatalidad, de dificultad, razonamos de acuerdo a la emoción, de las situaciones solamente sacamos lo complejo y no sacamos lo bueno, generalizamos, cuando nos cuentan que algo pasó o tristemente alguien falleció, generalizamos ahí mismo en nuestra cabeza, magnificamos lo malo, minimizamos lo bueno. Entonces yo creo que es importante estar, bueno, ¿cómo está nuestra cabeza? ¿Qué estamos pensando? Y ahora la psicología cognitiva nos está preguntando, y es una tarea que yo estoy haciendo y hago con mis pacientes y les pongo a los que están hoy conectados: ¿qué puedo controlar yo de esta situación? ¿Qué puedo controlar? Lo que puedo controlar, hagámoslo. ¿Qué no puedo controlar? Yo lo hablo mucho con los pacientes y también lo hablo en la casa y me lo pregunto a mí: se cayó la bolsa de Nueva York, se cerró el país. Hay cosas que yo no puedo controlar, hay cosas que sí. Es un ejercicio para que estemos haciendo, buscando cómo podemos mejorar un poco nuestra salud mental. La psicología cognitiva luego nos hace unas preguntas, esto es un pasón por encima, pero que es importante que pensemos: ¿qué evidencia hay para creer en lo que estamos pensando? ¿Qué evidencia hay de lo contrario? Y siempre pensemos: ¿hay alguna otra forma de ver esta situación? ¿Hay alguna otra forma de ver esta situación del coronavirus? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que siempre estamos pensando lo peor, pero pensemos por algún momento en qué es lo mejor y qué es lo más realista que está pasando. ¿Qué efecto tiene para mí estar viendo las redes sociales todo el día, las noticias negativas, estar mandando mensajes negativos a todo el mundo? ¿Y qué pasaría si lo hago lo contrario? Si lo hago el ejercicio de hacer lo contrario, ¿qué podría pasar? ¿Usted qué le diría a un amigo que estuviera en esta misma situación de usted? Son ejercicios que uno tiene que estar haciendo día a día, no solo el ejercicio físico, sino el ejercicio mental, para lograr controlar un poco en estos días de tanta angustia y tanto desespero. Algunas conclusiones, y más que conclusiones, para que discutamos. Creo que el tema de la conectividad es importante. Es un aislamiento físico, pero no es un aislamiento social. Mantengamos la conectividad. Parte fundamental de la salud mental es el contacto con las demás personas. Mantengamos la conectividad. Si no se puede en físico ahora, virtual. En los últimos años se ha integrado mucho el tema de la salud mental a la salud general. Ya la gente habla de psicología, de ir al psiquiatra, de ir al psicólogo, ya la gente se preocupa más por su salud mental, pero creo que ahora el tema del coronavirus nos ha dado un empujón para integrar más el tema de la salud mental. Consultemos la información adecuada, busquemos los medios adecuados y limitemos el tiempo en que estamos buscando esta información. Aquí un llamado muy importante a las universidades, a los médicos: hay que hacer un fortalecimiento igual de importante al que hicimos con el coronavirus, con el tema de la salud mental. En marzo, todas las universidades empezaron a hacer un trabajo interesantísimo de capacitación de todos sus médicos en coronavirus. Nos volvimos expertos en coronavirus y eso está muy bien. Yo creo que estamos preparados. Yo creo que la ciudad, yo creo que el país está preparado en cuanto a salud, por el coronavirus. Creo que ahora es importante hacer el mismo ejercicio en atención primaria, pero en atención de salud mental, porque se nos viene la cuarta ola de afectación de salud mental. Tenemos que estar preparados. Y va a pasar lo mismo. Todos vamos a querer estar con el psiquiatra, el psicólogo, y los psiquiatras y los psicólogos también son contados como las UCIs. Y yo como psiquiatra creo que no todos necesitamos una atención del psiquiatra. Yo creo que un buen médico entrenado en salud mental, un buen psicólogo entrenado, puede ayudar cantidad. Yo creo que el 80% de los pacientes podrían ser atendidos en un nivel de atención primaria. Creo que tenemos que buscar
Me preocupa mucho el tema del trabajo y no quiero entrar en la dicotomía de salud y economía, no, viendo el trabajo como un antídoto. El trabajo es un antídoto para la soledad, el trabajo es un antídoto para la desesperanza. Quitemos la parte económica, solo por antídoto para soledad y desesperanza creo que las personas necesitan y tenemos que buscar la forma, no sé cómo, creo que tenemos que invitar muchos actores a hablar de este tema en el país, porque las personas necesitan tener un trabajo significativo, pero estamos viendo lo contrario, las personas están siendo despedidas de sus trabajos, están viendo su trabajo disminuido, entonces tenemos que buscar la forma de que haya un trabajo significativo. Y la última conclusión, la salud de un país depende más de las circunstancias socioeconómicas en que viven las personas que de un virus. Entonces, el virus es importante, el virus es real, pero hay unas circunstancias socioeconómicas que también tenemos que empezar a hablar, porque la salud mental, la salud en general y sobre todo la salud mental del país, depende de este otro aspecto que es hora de que hablemos más fuerte de esto. Yo les agradezco, ese es mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier inquietud, cualquier documento que deseen que les comparta con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Antonio. Antes de dar paso a las preguntas, el coordinador de la línea de cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Elkin Niño, nos mostrará una experiencia cultural que se viene trabajando desde la virtualidad. Bueno, muy buenas tardes. De verdad, un agradecimiento muy especial a ASCUN, al doctor Oscar Domínguez, a Carlos Andrés García, coordinador nacional de ASCUN Cultura, quien me extendió esta invitación a presentar una breve charla acerca de lo que se viene haciendo desde el área cultural a nivel de Nodo Oriente y en general a nivel de todo el país. Quiero compartir con ustedes una breve presentación. Bueno, entonces la he denominado Cultura, Desafío y Oportunidad en la Virtualidad. Inicialmente, pues, encontramos un texto muy importante, muy interesante como para ambientar y motivar este diálogo, y es que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Son las palabras de felicitación de Laura Rodi a Gabriela Mistral tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Para contextualizar nuestra charla, pues voy a hablar específicamente del Nodo Oriente. El Nodo Oriente ha venido consolidando en los últimos años un equipo de trabajo comprometido con objetivos propuestos desde el nivel nacional, fortaleciendo los vínculos, el intercambio de saberes, experiencias significativas en cada una de nuestras instituciones de educación superior. 27 universidades hacen parte de la red ASCUN Nodo Oriente, distribuidas en los departamentos de Norte de Santander, Meta, Casanare y Boyacá. Los encuentros y festivales ASCUN han permitido la circulación de las mejores manifestaciones artísticas de cada una de las IES, contribuyendo a la divulgación, formación y preservación del quehacer cultural del Oriente colombiano. ¿Por qué desafío y oportunidad? Ante la actual crisis generada por el COVID-19, todos los niveles y organizaciones políticas, sociales, económicas y culturales ven un panorama incierto. Retomando las palabras del doctor Carlos, es una crisis mundial, general, y todos nos hemos visto afectados. Ampliar nuestro campo de acción de las áreas de cultura va a permitir mejorar las condiciones o nos lleva a encontrar ciertos desafíos y oportunidades. Entonces, encontramos que el campo de acción de las áreas de cultura debe ampliarse, tiene que ampliarse, al igual que de todas las otras áreas que hacen parte de bienestar universitario. Mejorar las condiciones de vinculación de docentes e instructores, es también un punto muy interesante que ha hecho parte del diálogo con los diferentes actores culturales. Fortalecer los procesos artísticos y formativos, recreativos y representativos que se llevan a cabo en cada una de nuestras instituciones. Buscar nuevos escenarios y públicos. Conocemos la realidad y las disposiciones actuales donde todo lo que tiene que ver con escenarios y concentración de públicos está totalmente vetado. Entonces es empezar a repensarnos y a buscar
otros escenarios y otros públicos. Reivindicar el papel y la importancia de la cultura en las instituciones de educación superior. Es un momento también muy importante para que desde la cultura sigamos posicionando esa importancia del papel de las artes y para toda la comunidad universitaria y en general. Desde Ascun Cultura se han generado diálogos y análisis que buscan contribuir al bienestar de estudiantes, docentes, funcionarios y en general de nuestras instituciones ante esta realidad. ¿Qué hemos hecho? Haciendo un barrido de lo que hemos podido ver en las diferentes instituciones de educación superior, encontramos que hay campañas de socialización y autocuidado, quédate en casa, caracterización y diagnóstico de los estudiantes de las CIES, es uno de los pasos que se ha seguido en cada una de nuestras instituciones. También se ha empezado a trabajar en la formación de los docentes de las diferentes áreas, específicamente en cultura, en el manejo y el uso de herramientas virtuales. Muchos quizás solo nos enfocábamos en la presentación, en las actividades, en la preparación artística, pero nos vimos abocados a empezar a utilizar estas herramientas virtuales. El desarrollo de contenidos culturales es una de las estrategias pues, que más hemos encontrado de todo tipo. Entonces, también tenemos los conversatorios, los webinars, en todo lo que tiene que ver con el área cultural, foros donde se han encontrado espacios de diálogo y de discusión, y conciertos y talleres, además de cursos virtuales. Son las estrategias que las diferentes instituciones han ido empleando. Aquí les presento brevemente algunas imágenes de algunas de las actividades que se han desarrollado o que han desarrollado las universidades. Tuvimos el tercer foro de experiencias significativas de arte y cultura desde el bienestar universitario, en esta versión desde la virtualidad, organizado por el Nodo Occidente. Webinars de gestión cultural, industrias creativas. Celebra la danza, Día Internacional de la Danza, con ponencias nacionales virtuales y experiencias significativas desde la danza. También galas, homenaje a esta fecha tan especial. Y talleres, clases muy particulares de cada una de las regiones de nuestro país. Desde nuestra universidad, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, también hemos estado implementando una serie de actividades que pasan por todas las áreas, siendo también transversales y buscando involucrar a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, funcionarios. Y tenemos algunas aquí. Entonces tenemos cursos de cocina en vivo, karaoke virtual, donde integramos a toda la comunidad universitaria, curso virtual de guitarra, tertulia virtual, un espacio que hemos pensado y diseñado para que toda la familia universitaria se una alrededor de espacios de diálogo, de los cuentos, de la música, de la danza, y puedan vivenciar y tener un alivio en esta situación de aislamiento. Finalmente, pues creo que es muy importante todas las actividades que vienen realizando las diferentes universidades. Hemos visto que el trabajo en red es muy valioso. Las experiencias significativas de cada una de las instituciones del país nos aportan y utilizamos esas herramientas para vincularlas a nuestros bienestares. Los esfuerzos que se hacen desde Ascun también son muy valiosos porque nos permiten conocer cada una de estas experiencias. Nuevamente agradecerles a todos. Finalmente quiero compartir con ustedes un video muy corto acerca del curso virtual de guitarra, de una de las herramientas que estamos utilizando e implementando en este momento y que a través del trabajo transversal con el Departamento de Innovación Académica de la Universidad y Bienestar Universitario hemos podido integrar y además de ofrecerlo a los estudiantes, ahora está abierto a toda la comunidad universitaria, docentes y funcionarios. Entonces los dejo con la presentación de este corto video. Aproveche su tiempo libre en casa y aprenda a tocar la guitarra. Nuevo curso virtual de guitarra nivel básico, el cual cuenta con clases en video, sesiones sincrónicas de acompañamiento, foro para resolver inquietudes, material de estudio y actividades valorativas.
dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UPTC. Solo debe contar con equipo de cómputo, guitarra y conectividad a Internet. La duración del curso es de 8 semanas, con una dedicación semanal de 2 a 8 horas. Los cupos son limitados. Para mayor información, consulte www.uptc.edu.co/bienestar-universitario. Bueno, muchas gracias, Elkin. Damos paso al espacio para responder las preguntas que en el transcurso de la conferencia se han presentado. Entonces invito al doctor Antonio para que por favor active su cámara. Y mientras él la activa, le cuento, doctor. Diana Carolina Páez le pregunta, ¿cómo podemos acompañar a los estudiantes y a trabajadores que presentan trastornos mentales desde el área de bienestar? Yo creo, Diana, buenas tardes. Yo creo, Diana, que lo fundamental no esperar a que estén con síntomas o con trastornos mentales. Yo creo que nos tenemos que preparar desde ya para hacer un trabajo de prevención. Un trabajo de prevención, un trabajo de educación sobre el tema, de invitarlos a hablar sobre el tema, de capacitar a las personas que trabajan en bienestar, capacitarlas para la atención en salud mental. Como lo decía, así como hicimos un trabajo tan juicioso de capacitar a todos los médicos, a nuestros estudiantes, a los psicólogos para hacer una atención del tema del coronavirus, y lo hicimos, ya nos tenemos que hacer un trabajo igual de juiciosos para la capacitación de todas las personas que trabajen en bienestar, para la atención de los temas de salud mental. Creo que esta conferencia y esta idea de Asuna hace parte de eso, hablar del tema, estar preparados para lo que venga. Esos datos que doy son proyecciones, así como nos decían que para principios de mayo Colombia va a estar colapsada y nos preparamos y no colapsamos. Yo creo que tenemos que prepararnos por si de pronto nos colapsa el tema de salud mental. Doctor, Marcela Ibáñez también le pregunta cómo se puede manejar las circunstancias de pérdida y duelo en las circunstancias actuales en las que estamos viviendo. Marcela, hay dos temas de duelo que yo identifico. Yo creo que hay un duelo normal que estamos viviendo, que es un duelo no de personas, de fallecimiento de un familiar, sino que es un duelo de nuestra vida y de nuestras rutinas, que creo que es importante hablar del tema con nuestros familiares, con nuestros amigos, establecer rutinas y empezar a buscar otras formas de rutinas y crear unos nuevos cambios en nuestra vida, unas nuevas rutinas que nos puedan ayudar. Pero desafortunadamente hay personas que tienen algún familiar que fallece por el coronavirus y creo que puede aparecer obviamente un duelo. Creo que es lo mismo, importante hablar del tema, pero creo que si es un duelo por una pérdida de algún familiar, buscar ayuda con algún profesional en la salud mental que nos pueda acompañar en estos momentos. Doctor, Eliana Alcalá le pregunta, ¿qué recomendaciones se pueden dar a las familias para que el aislamiento social no se convierta en algo rutinario y termine afectando la salud mental del grupo familiar? Una muy buena pregunta y creo que es un trabajo del día a día, un trabajo que tenemos que construir día a día. Si yo tuviera una respuesta mágica, con seguridad la diría, porque es un trabajo en el cual yo trabajo desde mi casa, con mi familia, y sé que todos lo hacemos. Es difícil porque no estábamos preparados, pero yo creo que cosas básicas como hablar, conversar, tener una buena comunicación en familia, establecer unas adecuadas rutinas, entender que nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro compañero, nuestro amigo está angustiado y puede estar irritable, estar siempre entendiendo al otro desde el amor que le tenemos, porque no va a estar en las mismas condiciones de siempre, tiene sus angustias, tiene sus preocupaciones, nos pueden ayudar bastante. Doctor, aquí también le pregunta Claudia Prieto, ella nos dice, ¿cómo motivar a un joven que, aunque está cumpliendo con las tareas de la universidad por la plataforma, hay días que manifiesta mucha tristeza porque no puede salir? ¿Cómo motivarlo? Yo creo, Claudia, que más que motivarlo es entenderlo y también nosotros ser un poco flexibles.
A mí me llaman mucho y me preguntan mucho sobre el tema de la educación en los niños y los papás muy angustiados quieren que el niño cumpla con todas las tareas y el adolescente cumpla con todo y es distinto, es difícil, es muy difícil. Yo creo que tenemos que apelar a la flexibilidad. Ser flexibles es el reto más grande que tenemos y aquí nos está tocando ser flexibles a la fuerza. Algunas personas se quiebran al intentar ser flexibles, pero yo creo que es entender y flexibilizarnos un poco con los muchachos y si un día no quiere estar en la clase y si un día no quiere hacer la tarea, yo creo que no pasa nada y es entenderlo y buscar otras formas de distraerse. Algunos colegios hacen una tarea muy bonita y es que dan capacitaciones a los padres o hacen a los padres que han tenido como dificultades puntuales con los muchachos, les dan reuniones aparte para hablar del tema. No sé si de pronto en el colegio de tu hijo esta herramienta utilizarla, porque algunos padres me lo han dicho y les ayuda bastante, como aprovechar la herramienta de los expertos y entender que y dejarnos guiar en esto. Y también a los colegios, yo creo que mirando la otra cara de la moneda, creo que los colegios también tienen que ser flexibles con el tema. Yo creo que llenar un muchacho de talleres y de trabajos porque tiene que hacer el octavo o el séptimo, creo que en estos momentos no tiene sentido. Yo creo que en este momento es mantener el contacto con los compañeros, tener una información importante, capacitarnos, pero no vamos a lograr las mismas competencias que lográbamos antes y creo que flexibilidad es igual a salud mental. Entonces creo que flexibilizamos un poco y también no sé si alcanzaste a oír la parte de los colegios, la otra cara de la moneda, creo que los colegios y las universidades también nos tenemos que flexibilizar, buscar alternativas y entender que no es lo mismo y no vamos a lograr las mismas competencias y ponernos en los zapatos del que está frente a la pantalla, qué esfuerzo está haciendo para conectarse ahí y recibir esta clase. Doctor, una última pregunta. Tenemos varias, pero pues por motivo de tiempo no alcanzamos. Entonces, si tienen más preguntas, ustedes tienen los datos del conferencista. Pero la última es, ¿cómo podemos ayudar a los adultos mayores a tener una mejor salud mental? Todo el día el televisor está encendido y ellos están en constante, digamos, intercambio con las noticias estas negativas y pues sobre todo de la pandemia. Sí, es un tema complejo. Creo que haría un resumen de lo que dije en la charla. Creo que los adultos mayores necesitan mucho acompañamiento físico, no se puede, pero sí se puede hacer un acompañamiento constante, saber cómo están, llamarlos, hablar con ellos. De pronto la generación de ahora habla mucho más fácil de sus angustias, de sus temores. Nuestros adultos mayores tienen más dificultad para hablar de sus angustias y sus temores. Estarlos llamando, estarles preguntando, estar viendo qué necesitan de sus actividades básicas, insistir en las rutinas, en la actividad física. La actividad física ayuda mucho y puede ayudar bastante y hay muchas plataformas, muchos canales que les están dando una actividad física. Entonces yo creo que la información sería mucho contacto virtual en este momento con ellos. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos por darnos su experiencia, su conocimiento en este tema y esperamos contar con usted en próximas participaciones. Muchas gracias por la invitación y creo que tenemos que hablar del tema de la salud mental. Es prioritario, es urgente y muchas gracias a ustedes por este espacio y a las personas que se conectaron hasta ahora para hablar de este tema y aprender bastante entre todos de este tema. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Tenemos una persona con la mano arriba. Vamos a intentar abrir el audio. Andrea Vanegas, te vemos con la mano arriba. Si alguien desea realizar una pregunta, por favor, oprimir el botón de la mano para abrir el audio. Andrea Vanegas Vanegas no te la pude abrir. No. Veo que te mantiene la mano arriba, pero no te puedo abrir el audio. No hay ninguna persona más con la mano arriba. Puedes seguir, Sergio. Bueno, ya agradecerle al doctor por brindarnos su experiencia, su conocimiento. Muchas gracias a todos y a todo el equipo de ASFUN que hizo posible que estuviéramos aquí conectados. Muchas gracias. Qué pena, doctor. Don Andrés Araujo alzó la mano también. Don Andrés ya tiene audio. Buenas tardes, doctor Antonio.
Andrés, hola. Doctor, quisiera hacerle una pregunta, digamos, teniendo en cuenta toda esta diversidad y, digamos, como la amplia gama de trastornos mentales que nosotros tenemos, desde su experiencia, ¿cuál sería, digamos, como aconsejable atender por medio de telemedicina y cuál sería, digamos, más aconsejable en remitir directamente a espacios para atención que no se puedan, digamos, tratar por telemedicina? Yo creo que la gran mayoría, Andrés, pueden recibir una atención inicial y una atención adecuada por la telemedicina. Creo que la gran mayoría de síntomas o trastornos que aparecen pueden ser atendidos por una atención primaria en salud, por psicología. Hay grupos de psicología que están muy entrenados en primeros auxilios psicológicos, con una amplia experiencia y un conocimiento muy grande del tema. Creo que para psiquiatría ya uno diría, bueno, este paciente lo va a remitir a psiquiatría, un paciente con cuadros psicóticos, con una enfermedad mental grave que esté descompensada, una esquizofrenia, un trastorno bipolar que esté descompensado, donde haya una un riesgo o una de auto o de heteroagresión. Y si el paciente tiene un alto riesgo de suicidio, serían como los casos que yo diría, este paciente es mejor que asista al hospital y reciba una atención por psiquiatría. Pero creo que el 80-85% de los pacientes pueden ser atendidos por telemedicina de una forma muy adecuada por un médico general entrenado en primeros auxilios o un psicólogo entrenado en el tema de primeros auxilios. Creo que podrían atender el 80-85%. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Antonio. También muchas gracias a todos los que se conectaron a esta sesión y los invitamos a la próxima videoconferencia el día viernes 22 de mayo titulada La experiencia de asesorías psicológicas vía web a estudiantes universitarios, una autoetnografía a cargo del conferencista Juan Zúñiga Mosquera. Una feliz tarde para todos.